Pues hoy vamos a ver cómo se desarrolla un linfocito B y cómo reconoce su antígeno. Posteriormente vamos a ver las consecuencias de esta activación. Si yo les pusiera una diapositiva resumen o de que todo lo que vamos a ver es esto. Vean lo que van a lograr con estas tres clases de respuesta de B. Entender esta diapositiva. Quizá a muchos nos asusta, quizá tiene mucho detalle, pero créanme que después de estas tres clases de hora y media vamos a tener un gran detalle y poder explicar todos esos caminos de esta diapositiva. Entonces, vamos a iniciar con esto. ¿Dónde se generan los linfocitos B? Bueno, los linfocitos B se generan una parte en lo que es en el interior de los huesos largos, lo que conocemos como médula ósea. Pueden ver en esta diapositiva que ahí van a ocurrir procesos interesantes en médula ósea. Posteriormente, salen de médula ósea. Vean, aquí está la flechita. Este es un linfocito B todavía inmaduro. Va a ir al vaso, ¿no? Y en el vaso van a ocurrir diferentes procesos. Se van a generar incluso diferentes poblaciones de linfocitos B, ¿no? Unos van a ser lo que comúnmente he hablado en un curso. Un linfocito B tiene su BCR y una vez que reconoce su antígeno, este se activa y se diferencia célula plasmática. Vean, aquí hay una célula plasmática, productor de anticuerpos. Y sabemos por las clases de características de la respuesta inmunitaria que una de las anticuerpos principales pues es la IgM, ¿no? Pero vean, el entender la activación, vean, involucran varios procesos. Entonces voy a detallar dos cosas en esta diapositiva para empezar a introducirnos a este tema. El linfocito B va a presentarle el antígeno al T, pero recuerden todo lo que ya vimos del T. Ustedes si les digo un T activado, ya no están pensando en solo activación, están pensando en un T diferenciado. Ya están pensando en que si es un TH1, si es un TH2, si es un TH17 o es un T regulador. Bueno, ese linfocito T va a participar como cooperador en la respuesta de B, dando señales. Observen, aquí en el centro tengo un B con un T cooperando. Vean, hay varias moléculas que vamos a empezar a disectar y eso va a tener diferentes consecuencias. Y nuevamente la consecuencia es que este B se va a diferenciar célula plasmática, pero esta célula plasmática, créanme que es muy diferente a esta. Y esta va a generar otro tipo de anticuerpos, lo que se conoce como cambio de isotipo y anticuerpos de mayor afinidad. Entonces, quizá esta diapositiva nos involucra todo lo que tenemos que analizar. Si se dan cuenta, son temas, pues no densos, sino con bastantes detalles, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a empezar con el inicio de analizar qué está ocurriendo en médula ósea. Y entonces, ¿qué es lo primero, lo más importante, o lo primero que se les viene a la mente cuando hablo de un linfocito B? Quisiera escucharlos. De anticuerpos. Efectivamente, quizá cuando hablábamos de T no quedaba clara esa imagen, qué es lo que se les venía a la mente, pero créanme que cualquiera que pasa quizá un curso muy rápido de inmunología se queda con eso. Ah, sí, el linfocito B es el productor de anticuerpo. ¿Y por qué anticuerpo, las moléculas conocidas como anticuerpos o sinónimo de estas inmunoglobulinas son tan importantes? Pues creo que en su laboratorio quedó más que discutido, analizado, que estas moléculas se caracterizan por algo único, por su alto grado de especificidad. Es decir, que esta molécula que tienen al frente, estrictamente esta parte de aquí, que son dominios variables, pues se va a encontrar el sitio activo del anticuerpo. ¿Y qué es un sitio activo del anticuerpo? Pues no es más que la región en la cual va a reconocer a diferentes moléculas que a partir de las clases anteriores ya sabían que esas moléculas se llaman antígenos. Y es más, conocen el detalle, no reconoce todo el antígeno grande. Si hablo de una salmonela tifi, no está reconociendo toda la salmonela. Si hablo de un virus de influenza, no está reconociendo todo el virus, sino reconoce partes de estas. Entonces, estas partes se llaman determinantes antigénicas. Y esto nos permite que si yo tengo una salmonela tifi, puedo generar anticuerpos contra varias determinantes antigénicas de salmonela tifi. Si yo tengo un virus de influenza, puedo generar anticuerpos contra componentes de ese virus de influenza. Si yo tengo
una proteína purificada de un animal, imagínense eritrocitos de conejo, yo puedo generar anticuerpos contra esos eritrocitos de conejo. Entonces, eso nos lleva a pensar que tenemos en todo nuestro cuerpo un mecanismo por el cual podemos generar una molécula que es capaz de reconocer de manera específica cada cosa que es introducida, cada antígeno que es introducido, bajo ciertas circunstancias. Entonces, eso es lo que lleva en mente lo más importante del linfocito B. Y entonces, para que produzca anticuerpos, pues se necesita un linfocito B que se active y se diferencie. Y en entender activación, no es tan sencillo, no es tan sencillo de decir, aquí tengo un linfocito B, aquí llega el antígeno, lo reconoce y listo, ya produce anticuerpos. Quizás sí lo explicamos cuando analizamos la teoría de selección clonal, pero ese proceso involucra más pasos, más señales, tal como vimos también en la respuesta de T. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cómo es ese receptor del linfocito B que es capaz de reconocer el antígeno para su posterior producción de esta molécula que estamos teniendo enfrente? Y quizá ya lo he dicho, pero ese receptor que se conoce como receptor de célula B, o también conocido como simplemente por sus siglas en inglés BCR, no es más que un anticuerpo, lo que tienen enfrente, pero en lugar de ser secretado, en lugar de estar soluble en los humores, es un anticuerpo de membrana. Entonces vean qué interesante. Si me regreso al resumen, lo primero que va a hacer para llamarse linfocito B, las células o los precursores linfoides o el progenitor, los progenitores linfoides que van a generar precursores de células T, lo primero que tienen que hacer es su BCR. Es decir, lo primero que tienen que hacer es un anticuerpo de membrana. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda? Dijo que bueno, que era una determinante antigénica. Perfecto, qué bueno que lo pregunta. Imagínense que esto, no sé si me están viendo, esto sería es un antígeno grande, ¿no? Entonces tiene diferentes formas. Entonces, el anticuerpo, imagínense que esta parte de mis dos dedos es el anticuerpo, es el sitio activo. No va a ser capaz de reconocer toda esta molécula completa, simplemente por tamaños. Entonces, la partecita que reconoce, imagínense si reconoce esta partecita se va a llamar determinante antigénica. Esta otra partecita se va a llamar determinante antigénica. Esta otra partecita se va a llamar determinante antigénica. Esta de acá, otra determinante. En resumen, esto que estoy llamando antígeno es un mosaico de determinantes antigénicas, es decir, es un conjunto de determinantes antigénicas. El anticuerpo reconoce partecitas de esto. Por lo tanto, cada que les digo voy a generar una respuesta de anticuerpos contra esto, estoy diciendo que se van a activar diferentes clonas que reconocen esto. Una va a reconocer esto, otra va a reconocer esto, otra va a reconocer esto, pero el conjunto de todos esos anticuerpos que están reconociendo esta molécula que estoy llamando como antígeno. No sé si fui más claro. Sí. ¿Sí? ¿Más preguntas? Profesor, Sí, ¿puede repetir lo de lo que explicó de que primero se tiene que tener un BCR? Es que no me quedó muy claro. sí. Nos queda claro que lo importante es generar esta molécula que se llama anticuerpo. Y para que se genere este anticuerpo, voy a poner en el resumen, no se me alarmen, sino para generar esto que tienen aquí o esto que tienen aquí, que esta es una IgM y esta es una IgG, ¿qué requiero? Requiero que pase todo este proceso, que es que reconozca el antígeno. ¿A través de qué receptor lo va a reconocer? Pues a través de un receptor que se llama PCR. Ese BCR se genera aquí en médula ósea, cuando todavía es un linfocito B inmaduro. Entonces, ¿qué es un BCR? Sus siglas hacen solamente alusión a receptor de célula B. ¿Y qué es ese famoso receptor de célula B? Pues llego a lo mismo, es eso, pero en lugar de ser secretado y llamarse anticuerpo o llamarse inmunoglobulina, eso fijado en la membrana, es decir, expresado en la superficie de la membrana de un linfocito B, se va a llamar BCR. Entonces, esta primera parte de la clase, lo que vamos a entender es cómo va a generar esos que quieren ser linfocitos B
un BCR de membrana. ¿Me expliqué mejor? Gracias. ¿Más dudas? Entonces, entender cómo cada linfocito B genera ese BCR, pues sería muy sencillo si viéramos que esta molécula fuera como cualquier proteína. Entonces, si esto no fuera un anticuerpo, fuera como cualquier proteína, me dirían, muy sencillo, profesor, hay un gen, ese gen se genera el RNA mensajero, ese RNA mensajero se traduce, se genera una proteína y como es de membrana o es secretada, pasa por se traduce en el retículo endoplásmico, pasa por las cisternas del Golgi a través de las vesículas, pasa y se expresa o se secreta en la superficie, en la membrana de un linfocito B. Sería muy sencillo, un curso de biología celular. Pero ¿cuál es el problema? Que si ahorita yo les pregunto, tómense, piensen que son linfocitos B y piensen dónde está ese gen que codifica su BCR, no lo van a encontrar porque no existe un gen que se llame BCR. ¿Por qué no existe un gen? Bueno, vamos a recordar esta estructura. Esta estructura que se llama anticuerpos está formada ¿por qué? Por dos cadenas pesadas. Vean, tengo una cadena en azul que se llama cadena pesada, una cadena en amarillo que se llama cadena pesada, dos cadenas ligeras. Vamos a ponerle nombre a sus cadenas pesadas. Hay de varios tipos. Tenemos cadenas pesadas mu, la letra de griega mu. Tenemos cadenas gamma, tenemos cadenas alfa, tenemos cadenas delta y tenemos cadenas epsilon. No se preocupen, lo vamos a ver también en detalle, los clases de anticuerpos, pero quiero empezar a introducir que dependiendo del tipo de cadena que tenga, es la clase de anticuerpo que va a expresar. Entonces, inicialmente lo que le interesa a un linfocito B es expresar una cadena mu, es decir, expresar un anticuerpo de clase IgM en su membrana para hacerse llamar linfocito B. Entonces, va a ocupar cadenas pesadas mu. Cadenas ligeras solo tenemos de dos tipos, o son kappa o son lambda. Las diferencias entre kappa y lambda no se conocen, simplemente sabemos que son dos. Ahora, alguien me diría algo sencillo, pues seguramente hay un gen que codifica la cadena mu y otro gen que codifica la cadena kappa y otro gen que codifica la cadena lambda. Eso es cierto. Pero el gen que codifica la cadena kappa o lambda o la cadena mu, existe un problema. Estos tres primeros dominios que estoy señalando de la cadena mu, este de aquí, este de acá y este de acá, son dominios constantes. Entonces no hay problema. Si se dan cuenta, tengo un dominio. Este es constante. Este es otro dominio constante y este es otro dominio constante. Dicho en otras palabras, la cadena pesada, en este caso está formada o lo que estoy proyectando está formada por tres dominios constantes. Estos tres dominios constantes, pues realmente, pues puedo tener un gen y se acabó el problema. Un gen codifica eso que es constante, porque todos los linfocitos B tienen lo mismo. ¿Cuál es el problema? Este dominio de acá, el que está más expuesto. Este dominio que está más expuesto, que está en azul, o este que está en rojo, que está más expuesto, son dominios variables, ¿no? Entonces, tienen que ubicar cuántos dominios variables tenemos. Si nos ponemos a contar, tenemos un dominio variable de cadena pesada, que está en azul, otro dominio variable de cadena pesada, que está en amarillo, otro dominio variable que está en rojo, que está más al exterior, y otro dominio variable. ¿Hasta ahí me siguen? Aquí, este de acá y este de acá van a ser dominios variables. ¿Vamos bien? Este de acá, este de acá, este de acá, este de acá, este y este son dominios constantes. Con los dominios constantes no tengo ningún problema porque un gen los codifica y se acabó. Pero el problema realmente de generar un BCR radica en generar esa información que codifica ¿qué? Estos dominios variables. ¿Vamos bien? Virtualmente, tomen un dominio variable, cualquiera de estos cuatro que vemos ahí. Voy a tomar el que está
en azul, este de acá. Extiendan esa conformación tridimensional. Y si contáramos los aminoácidos, sería un dominio aproximadamente de 100 a 110 aminoácidos. Voy a mostrarles cómo se vería eso. Entonces, ese dominio que les pedí que extendieran, si yo extiendo qué tengo en el aminoácido 1, 2 y así hasta el 110, y les pregunto qué aminoácido tienen, ¿cómo se vería una gráfica? Se vería así. Esta es una gráfica de variabilidad, es decir, qué aminoácido tienen. Entonces, va a destacarse tres cosas. Que en ese dominio variable vamos a tener tres regiones que tienen mayor variabilidad. ¿Cómo le vamos a llamar a esas tres regiones que tienen mayor variabilidad? Así, regiones hipervariables. U otro sinónimo de esas regiones hipervariables se llaman regiones determinantes de complementariedad, ¿no? Entonces, para que me puedan seguir, imagínense que su mano va a ser un dominio variable. Entonces, para expresar tres regiones de hipervariabilidad, extiendan tres dedos. Esos tres dedos van a representar las regiones de hipervariabilidad, lo que en mi diapositiva se encuentra aquí. Entonces, aquí está una asa, otra asa y otra asa que representa esas regiones que son más variables. Linfocito B, en médula ósea, lo más importante es generar su BCR y lo más difícil de generar su BCR es generar estos dominios variables. ¿Vamos bien? Porque ¿qué va a pasar con los dominios constantes? Los dominios constantes son constantes y solo hay un gen. Yo les dije previamente que no se preocupen por la estructura porque hay diferentes estructuras. Ya, les traigo esta diapositiva. Para fines didácticos voy a iniciar pensando solo en esta estructura y no pensando en las otras. Por ejemplo, una IgM, una IgA, una IgE o una IgD, porque lo que cambia no va a ser los dominios variables, sino lo que va a cambiar van a ser únicamente las cadenas pesadas y que parte de la cadena pesada, pues los dominios constantes. Entonces, si entendemos cómo se genera ese dominio variable, pues vamos a entender prácticamente todas las clases de anticuerpos. Entonces, no se me estresen. Entonces, ¿les queda claro que lo interesante es generar esas tres regiones de hipervariabilidad? Ahora, ya conformadas, nos queda claro que un anticuerpo no solo tiene un dominio, sino es la unión de un dominio variable de cadena pesada con un dominio variable de cadena ligera. Entonces, si ustedes juntan su mano, esto es lo que va a formar un sitio activo del anticuerpo. Voy a poner otra diapositiva que ilustra mejor esto. Entonces, me gusta la imagen del centro porque nos muestra lo que le estoy pidiendo que hagan. Una mano donde tres dedos forman las tres regiones de hipervariabilidad o los tres CDRs que pueden ser de cadena pesada y la otra mano puede ser la cadena ligera, únicamente el dominio variable y nos muestran o nos destacan nuevamente las tres regiones de hipervariabilidad. Y casualmente la manzana, pues ¿qué creen que va a ser? El antígeno, estrictamente la determinante antigénica. Hasta ahí nos queda claro cómo un anticuerpo o un BCR es capaz de reconocer un antígeno. Sí, bueno, a mí Sí, me quedó como una duda en que, o sea, aparte de que tiene una región variable, esta misma región variable tiene otras tres zonas de hipervariabilidad. exacto. Ah, Lo ok. que acabas de puntualizar pareciera algo extraño, pero es cierto. Dentro de un mundo variable existe tres cosas más variables. Variable. Ah, ok. De ahí su nombre, por eso se llaman hipervariables dentro de un dominio variable. ¿Cuándo habían escuchado algo así? ¿Qué quiere decir? Que cada linfocito B que quieran estudiar es que diferente, diferente únicamente en ese dominio y más diferente en esos dominios de hipervariabilidad. ¿Vamos bien? Ok, profesor, gracias. ¿Por qué necesito tanta variabilidad? Por este Para simple poder hecho, reconocer a todos. reconocer todo. Es eso lo que yo quería llegar.
Gracias a ese mecanismo de generar diferentes regiones hipervariables, puedo generar anticuerpos que reconozcan bacterias, que reconozcan protozoarios, que reconozcan artrópodos, que reconozcan helmintos. Y mejor aún, si yo quiero sintetizar moléculas orgánicas, también pueden ser reconocidas. No igual de fáciles como estas moléculas, como esos antígenos, como esas determinantes antigénicas, pero yo puedo conjugarlas a proteínas y poder reconocerlas. Prácticamente lo que le estoy enseñando aquí es un apteno. El apteno lo tienen que unir a una proteína para formar un complejo apténico y de esta forma, pues ser reconocido y regenerar una respuesta de anticuerpos. Entonces, visto desde esta manera general, pues puedo generar anticuerpos contra todo gracias a que puedo generar tantas variabilidades posibles para generar este tipo de moléculas que tienen esta característica de su grado de especificidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, solo para puntualizar, entonces, las parte constante de un anticuerpo sí está codificada solo en un gen. Exacto, porque en un solo gen, porque siempre se transcribe ese y ese es el mismo. Es decir, existe un gen mu que codifica esta de acá. Existe un gen alfa que codifica IgA. ¿Cuál? Solo la parte constante. Existe un gen epsilon que codifica la parte constante de esta Ig. Existe un gen delta que codifica la parte constante de esta IgD. Existe un gen gamma que codifica este. ¿Vamos bien? ¿Cuál Sí. nos vamos a preocupar en este momento de codificar el IgM de membrana? ¿Por qué el IgM de membrana? Porque es el BCR del linfocito B. Sí, sí, gracias. Vamos a meternos justo a lo que preguntó su compañera, pero no al gen constante, sino al gen variable. Entonces, prácticamente nos está abriendo esta pregunta. ¿Cómo se genera la diversidad de tantos sitios activos? Eso es lo sorprendente de la respuesta de B. ¿Cómo genero tantos sitios activos? Entonces, llego a la pregunta, ¿cómo genero tantos genes diversos? ¿No? Si yo pensara que nuestro genoma solo tuviera genes que codificaran BCRs, pues solucionado el problema, pero no es eso. Tenemos muchas otras cosas también de importantes que BCRs. Entonces, llegamos a mecanismos a mecanismos que se llama, a mecanismos que están dentro del proceso que se conoce así, recombinación somática. Entonces, ¿qué es eso de la recombinación somática? Bueno, mecanismos que involucran que a partir de segmentos génicos, un segmento, entiéndase, como un pedacito de un gen, no es el gen completo. Tengo que tomar y unir y pegar para generar un gen que codifica solamente esta parte variable de la inmunoglobulina. ¿Cómo fue demostrado esto? Esto fue bien difícil de que el mundo científico lo concibiera. Fue gracias a los trabajos de Susumu Tonegawa, que me atreví a poner su foto, y de sus colaboradores, que demostraron por primera vez que se codificaba en diferentes genes, los genes el gen que codifica las inmunoglobulinas. ¿Cómo lo demostró? Con un experimento bien sencillo, una simple electroforesis de ácidos nucleicos. Fíjense nada más, si ustedes toman cualquier célula que no sea linfocito B, pueden pensar en cualquier célula inmunológica o piensen en otra célula que no tiene nada que ver con la inmunología, que está difícil, pero piensen en algo que no directamente se relaciona, piensen en una célula endotelial, en un pericito, en una célula epitelial. Si yo voy y extraigo su genoma, su material genético, su DNA, y voy y busco dónde está el gen que codifica las inmunoglobulinas, me voy a llevar una sorpresa. La, la región constante está codificada en una parte y la región variable está codificada ¿qué? En otra parte. En cambio, si yo tomo un linfocito B, ¿qué pasó? Está codificado
en el mismo lugar. Es lo que nos muestra ese resultado de esa electroforesis. ¿Cuándo les habían dicho algo así? Imagínense lo que estoy diciendo, que todas las demás células tienen un genoma y los linfocitos B tienen otro genoma, es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué le pasa al linfocito B para empezar a unir esos segmentos génicos y formar un solo gen? Pues ese proceso es el que se conoce como recombinación somática. No se espanten, ya hemos introducido el tema de recombinación somática cuando analizamos la respuesta de T propiamente en la selección, antes de la selección positiva, cuando se hacía el TCR. Pero ahorita vamos a olvidarnos del TCR y casi las mismas palabras o las mismas moléculas las vamos a ver para entender cómo se genera un BCR. Entonces, entender todo el proceso de cómo genero 10 a la 17 BCRs diferentes, si yo les preguntara cuántos mecanismos están involucrados, son esos 7 mecanismos. A propósito puse los 5 primeros en azul y los 2 últimos en rojo con la siguiente finalidad. Estos primeros 5 ya los hemos visto cuando vimos la biología del linfocito T. Todos estos primeros 5 son mecanismos que son independientes del antígeno, lo que yo siempre he puntualizado, el primer postulado de la teoría de selección clonal que nos dice, el repertorio de BCRs se generó en ausencia de antígeno. Sin embargo, llegó el momento en que tengan ya en mente que hay también procesos que generan diversidad, pero sí son dependientes de antígeno y son exclusivos del linfocito B. Y son estos dos procesos, somática y edición de receptor. Son dependientes del antígeno. Entonces, vamos a empezar a disectar, vamos a empezar a analizar estos. Para empezar a analizar esto, vamos a ver a qué segmentos génicos me estoy refiriendo. Me tendría que ir al cromosoma 14 para entender la cadena pesada, o al cromosoma 2 si quiero entender la cadena ligera capa, o al cromosoma 22 si me quiero entender la cadena lambda. No pierdan de vista que un anticuerpo está formado por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Pero las 2 cadenas ligeras son idénticas, es decir, tiene 2 capas o tiene 2 cadenas pesadas si son alfa o son mu o son delta o son épsilon. Son iguales. Entonces, nos queda muy bien la diapositiva. Vamos a empezar por lo más difícil, la cadena pesada. Entonces, requiero su atención en esta parte de acá. ¿Hasta aquí alguna duda? Gracias, profe. Sí, entonces, vámonos a la primera, que se llama múltiples segmentos en línea germinal. ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo quiero entender cómo se codifica la cadena pesada de ese anticuerpo, pues vean, todos esos segmentos están involucrados. Quizá el dominio variable es lo más interesante, porque está involucrado genes que están en amarillo, que son genes que se conocen con el nombre de genes variables de variabilidad, genes D de diversidad, ¿no? Y genes J, que son J de unión. La parte constante, no se preocupen, porque ya me habían dicho que es solo un gen. Sí, si yo quiero hacer un BCR de naturaleza IgM, pues ¿qué gen tomo? Este que es mu. Si yo quiero hacer un BCR de naturaleza IgD, ¿cuál tomo? Pues el delta. Si yo quiero hacer una IgG3, tomo este. Si yo quiero hacer una IgG1, tomo este. Y así sucesivamente. Si yo quiero hacer una IgA, tomo este. Entonces, ahí simplemente es tomar un gen para poder darle la clase de anticuerpo que se va a generar. Entonces, lo que vamos a empezar a detallar es esta parte de aquí. Si se dan cuenta, lo que quiere explicar esta diapositiva es que tengo un número variable incluso de segmentos. Aquí estamos hablando de 45 segmentos B de variabilidad, 23 de diversidad y unos cuantos de unión, unos 6 de unión. En cambio, la cadena ligera únicamente está formada por segmentos de variabilidad y segmentos J, ya sea la cadena kappa, los genes que codifican la cadena kappa,
o la cadena lambda, quizá en un arreglo diferente. Hay diferentes segmentos J, luego seguidos de su parte constante. Entonces, no nos vamos a complicar, vamos a explicar este proceso de aquí. Y para explicar este proceso, requiero unir. Dentro de esos 45, piensen en uno, voy a tomar el 2. Dentro de esos D, voy a tomar uno entre el 1 y el 23, voy a tomar el 5. Voy a tomar uno de estos 6 y los tengo que unir. Una de las primeras preguntas es, ¿cómo puedo unir y no equivocarme y no tomar el segmento génico? ¿Por qué no 1, 2J? ¿Por qué no 1, 2D si hay 23? ¿O por qué no mejor 1, 2 o 3 variables? ¿O cómo sé que aquí inicia un segmento variable y aquí termina? Aquí en la diapositiva está perfectamente especificado porque tienen diferentes colores. Pero en nuestro genoma, ¿cómo lo sabemos? Bueno, dentro de cada segmento variable o de diversidad o de unión, están flanqueados en los extremos por estas secuencias que ya las había introducido, que se llaman así, secuencias señales de recombinación. ¿Y qué es una secuencia señal de recombinación? Que abrevio como RSS. No es más que lo que están viendo aquí. ¿Qué es eso? Un RSS es 7 nucleótidos conservados seguidos por 23 nucleótidos seguidos por 9 nucleótidos conservados. ¿Cuál es lo que tiene diferente de las RSS? Que algunas RSS tienen 23 nucleótidos y otras tienen 12. Y hay una regla que se llama regla 12-23. ¿Qué significa esa regla 12-23? Que siempre se va a unir una RSS de 12 con una de 23, de tal suerte que no se va a poder unir 2B, porque 2B tendrían ambas ¿qué? 23. Entonces, una B solo se va a unir con una J para cumplir la regla 12-23. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Repetir el número de nucleótidos, por favor? Sí. No, ya vi, perdón. Aquí hay 23 nucleótidos para esta RSS y aquí hay 12 para esta RSS, de tal suerte que siempre se une 12 o 23. ¿Cómo sé que son las regiones RSS? Porque tienen conservado estos 7 nucleótidos y estos 9 nucleótidos, por eso se llaman heptámeros, nucleótidos cualquiera, nonámeros. Pero esos nucleótidos cualquiera no es más que 23 o 12. Y de esa forma puedo entender por qué se une un B con un J y no varios Bs o no varios J. Información que ya le he utilizado, pero es muy didáctica. Entonces, voy a quitar el puntero para poderle dar iniciar a esto. Y espero me vayan siguiendo. Si yo voy a tratar de entender la recombinación D2 con J3, pues ya nos quedó claro que lo que se tiene que unir son las secuencias señales de recombinación. ¿Y qué son esas secuencias señales de recombinación? Pues como se muestra en ese video, no es más que ¿qué? Que un heptámero y un nonámero. ¿Por qué se unió este rojo con este verde? Digo, con este amarillo. Porque aquí se cumple la regla 12-23. ¿Quedó clarísimo? Entonces, van a entrar dos enzimas que hacen ese corte. Las enzimas se llaman así. Ya sé que no están proyectadas, pero se las voy a decir. Genes activadores de recombinación. RAG1 y RAG2. RAG. Entonces, vamos a verlas en acción. Entra RAG1 y RAG2. Ahí van. Cortan. Y gracias a eso se puede unir un D2 con un J3. No se pierdan que estoy hablando a nivel de DNA. Y después de eso voy a unir una región variable con un D2 con el J3 ya unido. Y de esta forma terminó el linfocito B haciendo un gen que B2, D2, J3 a nivel de DNA. Y una vez a nivel de DNA, pues ya es muy sencillo pasar al proceso de la transcripción a generar el RNA mensajero
que posteriormente madura ese RNA mensajero y ya tengo el gen que codifica pues esta cadena pesada mu de la inmunoglobulina. ¿Por qué mu? Porque tomó la región mu constante. Entender que la diversidad se genera por múltiples segmentos en línea germinal. Nos queda claro que gracias a que tengo diferentes segmentos B, diferentes segmentos D y diversos segmentos J, yo puedo generar diversidad. ¿Puedes repetir lo que significa RAG, por favor? Sí, RAG significa gen activador de recombinación. Esas son sus siglas, gen activador de recombinación. Gracias. Se conoce como RAG y lo que quiero que tengan en mente cuando entran las RAG, cortar segmentos génicos para unirlos. Y eso nos genera diversidad a través del mecanismo de múltiples segmentos en línea germinal. La palabra línea germinal no es más que decir en el DNA. ¿Vamos bien? Ahora, que un anticuerpo, un IgM de membrana, un BCR, está formado por 2 cadenas pesadas y 2 ligeras. Entonces, ¿qué creen que haga primero? ¿La cadena pesada o la cadena ligera? Porque la cadena pesada involucra unir 3 segmentos génicos, B de variabilidad, D de diversidad y J de unión. En cambio, la cadena ligera solo involucra ¿qué? Segmentos de variabilidad, y segmentos J. Dicho en otras palabras, aquí tengo que cortar y pegar una vez y aquí tengo que cortar y pegar 2 veces. Por lo tanto, están pensando que es un proceso más difícil hacer la cadena pesada que hacer la cadena ligera. Esto tiene una ventaja. Tratando de explicar la maduración del linfocito B. Entonces, estamos tratando de explicar los genes que codifican esto que se llama acá BCR. Ahora, ese BCR primero se genera como cadena pesada y se prueba. Pero para probar un BCR de cadena pesada, ¿qué necesitaría? Una cadena ligera prestada. Entonces, en su primer estadio, el linfocito B expresa un pre-BCR. ¿Qué es un pre-BCR? Un BCR compuesto únicamente por cadena pesada, proceso de la recombinación, y una cadena ligera que es común, que es constante. Entonces, el primer estadio de un linfocito B durante su maduración es generar su cadena pesada. Una vez que la genera, ese linfocito B lo vamos a llamar pre-B. ¿Y qué es un pre-B? No es más que un linfocito B que está expresando un pre-BCR. ¿Y qué es un pre-BCR? No es más que está expresando una cadena pesada producto de la recombinación y una cadena ligera que es prestada. Esto que acabo de comentar, de hacer su cadena pesada y luego su ligera, recuerden que la cadena pesada la abrevio como H por el inglés heavy y la cadena ligera la abrevio como L de light. Entonces, esto me permite entender cadena pesada con cadena ligera. Entonces, cada BCR o cada anticuerpo, pues es la unión de ambas. Si yo le estoy comentando que primero se genera esta que está en verde y rojo, y luego se genera esta que está en gris, pues da la oportunidad que la misma cadena pesada, vean, vamos a ver esta cadena pesada H1, esta misma cadena H1 puede unirse ¿a qué? A diferentes cadenas ¿qué? Ligeras. Entonces, una misma recombinación seguida de una recombinación de cadena ligera va a generar un fenómeno bien interesante, que una sola cadena pesada puede tener diferentes cadenas ligeras. Otra cadena pesada puede generar diferentes cadenas, unida a diferentes cadenas ligeras, genera diferentes sitios activos. ¿Me explico la idea? Pesada. Cadena kappa que es ligera o cadena lambda. Vamos a pensar nada más en cadena pesada. Aquí la tabla les dice que en humanos tenemos 45 segmentos de variabilidad. De diversidad tenemos 23. Olviden esto porque es muy raro y no existe en cadena. Olviden esto. Segmentos segmentos J, que ya les enseñé, tenemos 6. ¿Cuántas posibilidades tengo
de recombinar BDJs diferentes. Clase de estadística básica es la multiplicación de 45 por 23 por 6. 6,210. 6,210. Entonces, piensen que tengo 6,210 probabilidades diferentes de generar BDJs que codifican cadenas pesadas, ¿no? Esas 6,000 regiones hipervariables. Ahora, ¿cuántos de cadena ligera? Está más sencilla. Si son cadenas capa, ¿cuántas? 35 por 5. Y si son cadenas lambda, 30 por 4. ¿Cuántas cadenas ligeras diferentes? Pues la multiplicación de esto por esto y de esto por esto. Multiplica 35 por 5, se multiplica 30 por 4 y esas se suman. Sí, tienen toda la razón. Ok, gracias. 295. 295 en total. Bueno, esas 295 multiplicadas por este producto de 6,000 y cachito, ¿cuántas nos da? 1,831,950. Casi 2 millones. 2 millones, voy a hablar de 2 por 10 a la 6. Entonces, con este primer mecanismo que acabamos de enseñar, estos dos primeros, múltiples segmentos génicos y diversidad por combinación, ¿ustedes cuántas BCRs diferentes pueden explicar? Aproximadamente 2 millones. Pero, ¿cuántas? 10 a la 11. ¿Vamos bien? Entonces, tenemos que seguir empezando a entender más mecanismos, que es para contestar la pregunta ¿cómo genero tanta diversidad? Y poder entender por qué tengo anticuerpos contra bacterias, protozoarios, mitos, virus, moléculas orgánicas. Eso es lo que están entendiendo, la base genética. Entonces, para seguir entendiendo el otro proceso, vamos a ver esta animación. Entonces, voy a cambiar de puntero para poderle dar a iniciación. Entonces, nos queda claro de la RAC, corta. Recuerden que el DNA tiene un extremo 3' y otro extremo 5'. Entonces, en un extremo van a ver, en el 3' van a quedarse OHs después del corte y en el otro extremo se va a quedar el grupo fosfato. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues van a interaccionar y una vez que interaccionan se forma una horquilla. Cada vez que esa horquilla se forma, pues yo no la puedo unir. Oye, horquilla yo no la puedo unir. Entonces, ¿qué requiero? Volverla a abrir. Entonces, las enzimas RAC hicieron el corte y favorecieron que eso ocurriera, que se unieran a esas horquillas. Ahora, necesito que esto se vuelva a abrir. Una enzima que participa en abrir eso se llama Artemis. Dependiendo si abro en 1 o en 2 o en 3 o en 4 o en 5, se generan productos diferentes, ¿no? Lo mismo que vimos en el T, pero lo estoy volviendo a explicar para el B. Entonces, vamos a pensar que estoy abriendo en 2. Abro en 2 gracias a la enzima Artemis. Yo acabo de alterar la información, es decir, este nucleótido que inicialmente estaba en esta cadena, ahora formó parte de esta. Estos dos nucleótidos que inicialmente estaban en esta cadena, ahora formaron a esta. ¿Me siguen? ¿Qué quiero destacar con la TDT? Que sin ningún molde, sin ninguna adición a nucleótidos sin molde, algunos van a coincidir. Observen el video, están coincidiendo algunos con su base complementaria, lo que nos va a llevar a un buen apareamiento. Lo mal apareado se quita, llega una DNA polimerasa, solucionado el problema. ¿A qué quiero llegar con esta solución del problema? Nucleótidos P, nucleótidos N y más nucleótidos P. Dicho en otras palabras, ¿qué acabo de hacer? Acabo de explicar que cada que se une un segmento es diverso porque hay diferentes flexibilidades de unión, porque hay adición de nucleótidos P y adición de nucleótidos N. ¿Quién adiciona los nucleótidos N? Una enzima llamada TDT. ¿Quién favorece que se adicionen los nucleótidos P? Pues el corte de la horquilla gracias a la enzima Artemis. Y todo eso nos permite entender que cada que se une el mismo segmento D2 con el mismo segmento J3, siempre va a ser ¿qué? Diferente.
que gracias a que hay diversidad en las flexibilidades B de J, voy a poder entender por qué hablan de un repertorio teórico de 10 a la 11. ¿Dudas? ¿Preguntas? Resumir y no perdernos. Lo que acabamos de ver en esta serie de videos y animaciones es simplemente entender el mecanismo, cómo voy a generar tantos anticuerpos tan diversos que va a ser un anticuerpo de membrana que va a formar el BCR. Una vez que no ha generado BCR, se llama ProB. Una vez que hizo su cadena pesada, que aquí está, este es todo lo que acabamos de ver para hacer su cadena pesada, el linfocito se va a llamar pre-B, porque hace alusión que ya expresa un pre-BCR. Entonces, hablamos de dos estadios, pro-B y pre-B. Pro-B está apenas cortando y empalmando esto. Pre-B ya empalmó la cadena pesada, ya es funcional y está en el momento de empezar a hacer la cadena ligera para finalmente tener su BCR. Ahora, ¿cuántas oportunidades creen que tenga un linfocito B en hacer esta recombinación de cadena pesada? ¿Por qué? Porque material genético solo tienes dos cargas genéticas. Todas nuestras células, igual el linfocito B, son diploides. Entonces, lo intenta una vez, adelante. Se silencia, exclusión alélica. Lo hace bien, pasa de pro-B a pre-B. Como pre-B, nuevamente tiene dos oportunidades de hacer esta cadena, ¿qué? Ligera. Imagínense que ya hizo un BCR. Exacto, no se pierdan. Todo lo que estamos analizando ahorita es lo que está ocurriendo aquí. Primero, como progenitor linfoide, luego como precursor de célula B, y como precursor de célula B primero se llama pro-B y luego se llama pre-B. Ya entendimos lo que está pasando en pro-B y qué está pasando en pre-B. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué pasaría si ya como pre-B, que ya tiene un BCR, reconoce algo o recibe alta señalización en ese momento? Aquí, ahí en ese momento, en este momento. Quizá no puse mi cursor, pero voy a ponerlo. Opciones de puntero láser. Aquí en este momento, ¿qué pasaría si este BCR, que ya es producto de la recombinación, recibe altas señales? ¿Qué significa? Que ese BCR está reconociendo ¿qué? A su antígeno. A su antígeno. ¿Y qué antígeno habrá en ese momento en médula ósea? Seguramente puros antígenos ¿qué? Propios. Propios. Entonces, sería una lástima que mandaran apoptosis a todos esos linfocitos B, ¿no? Entonces, hay un proceso extra que vuelve a recombinar su cadena ligera, pero ya no a cortar y empalmar, sino un mecanismo de generar mayor número de mutaciones, solo de la cadena ligera. Entonces, ¿qué ocasionaría si en ese momento su gen de cadena ligera sufre mutaciones? Pues va a cambiar su especificidad. Entonces, por esa razón, existe este proceso, que aquí lo voy a detallar a qué me estoy refiriendo. Voy a poner el puntero, que se llama edición de receptor. Y no es más, si durante el desarrollo del linfocito B, al final, recibe fuerte señalización a su BCR y no se fue a apoptosis, tiene la oportunidad de generar mutaciones en el gen de cadena ligera. ¿Para qué? Para cambiar su especificidad. Ese proceso se llama edición de receptor. Y además me está ampliando el repertorio de la diversidad. Por lo tanto, por eso está enlistado en los mecanismos que generan diversidad. Profesor, sí. ¿en esta edición de receptores entonces solo se modifica la cadena ligera? Correcto,
Porque cada sitio del anticuerpo estaba formado ¿por qué? Entonces, realmente, con lo que acabo de decir es una sola cadena de estas, imagínense esto, si esta fuera la pesada y esta la ligera, al mutar esto y al unirme con esto mismo, cambió mi ¿qué? Especificidad, porque todo el sitio activo del anticuerpo es el conjunto de 3 CDRs de cadena pesada y 3 CDRs de cadena ¿qué? Ligera. Efectivamente. ¿Preguntas? Sí. Los CDRs de cadena pesada tienen B, D y J, ¿no? Y los Correcto. CDRs de cadena ligera solo tienen B y J. Correcto. Pero, o sea, sin embargo, a pesar de que no tienen D, los de cadena ligera siguen siendo los mismos 3 tipos, CDR 1, 2 y 3. Correcto. Gracias. Entonces, todo lo que hablamos es la genética que está ocurriendo aquí, en médula ¿qué? Ósea, adentro del hueso. Entonces, viene de una célula troncal hematopoyética, genera un progenitor linfoide y se generan los precursores de B. El precursor de B, el primero se va a llamar ProB, luego se va a llamar PreB. Si yo en un examen les pregunto o les pongo una pregunta de opción múltiple y les digo, ¿qué difiere un ProB de un PreB? ¿Qué creen? ¿Qué es lo diferente? Que en el ProB no es funcional la cadena pesada y en el PreB sí. Más atrás, en el ProB apenas se está haciendo ¿qué? La cadena pesada, ¿no? Apenas la está haciendo. ¿Y en el PreB qué? Ya está hecha. Ya está hecha. Y como bien puntualizó su compañera, pero no es tan funcional o no es tan completa, por eso se llama pre-BCR. O sea, el PreB no es más que tener un pre-BCR. Y si yo les pregunto qué tiene de diferente un pre-BCR de un linfocito pre-B con respecto a un linfocito B inmaduro que está en médula ósea, ya hizo recombinación tanto de cadena pesada como de cadena ¿qué? Ligera. Y este pre-B solamente es ¿qué? Cadena pesada. De cadena pesada. Entonces, está más sencillo aquí que el T. En el T nos hablamos de DN1, DN2, DN3, positivos sencillos, dobles positivos. Acá simplemente es ProB, PreB e inmaduro. Ahora, un linfocito inmaduro debe terminar su maduración y convertirse en linfocito B, pues ese B maduro, ese B naïf, ese B virgen, que es el que quiero que me produzca anticuerpos. Y aquí viene la introducción de más grupos de Bs. Los linfocitos B inmaduros, los que salen de médula ósea, del hueso, van a terminar su maduración ¿a dónde? Al vaso. Esta información es reciente. Les puede empezar a generar conflicto porque la definición de un órgano linfoide primario, ¿cuál era? Donde se generan y se desarrollan las células. Y un órgano linfoide secundario, donde se activan. ¿El vaso es secundario o primario? Secundario. Secundario. Entonces, hoy les vengo a decir que en el vaso termina su maduración y el vaso es un órgano secundario. Entonces, son las pequeñas excepciones y excepciones porque el conocimiento avanza. Entonces, en su vaso empieza a terminar el punto fino de la maduración. ¿Y el punto fino de la maduración cuál es? El que este linfocito B, además de expresar un BCR de clase IgM, expresa al mismo tiempo un BCR de clase ¿qué? IgD. Entonces, cada que yo digo tengo un linfocito B maduro, me estoy refiriendo a linfocitos B que tienen la misma especificidad tanto en IgM como en IgD de membrana. Es decir, un BCR de naturaleza IgM y un BCR de naturaleza IgD. En ese momento ya voy a llamar a un linfocito B maduro. Como hay excepciones y lo están viendo en la diapositiva,
Cuando yo no pongo detalle y digo simplemente linfocito B, me estoy refiriendo a este que reciben diferentes nombres. El nombre más correcto es este que tienen aquí, linfocito B folicular. ¿Por qué B folicular? Porque adivinen a dónde se va después de que terminó de madurar del vaso. A los órganos linfoides secundarios, ¿en qué región y en qué zona? En los folículos. Por eso se llama linfocito B folicular. ¿Vamos bien? Y hay otros linfocitos B que son la minoría, que se quedan en vaso en la región de la zona marginal, porque lamentablemente su BCR no es tan eficiente, luego voy a hablar a qué me refiero con eficiente, que este BCR, y se van a llamar linfocitos B de zona marginal. ¿Vamos bien? Entonces, a partir de ahora, si no hago ninguna aclaración, me estoy refiriendo a B folicular. Pero ustedes ya saben que cada que hablemos de linfocitos B, conocen al menos dos: los B foliculares y los B de zona marginal. Ahora, ya sé que muchos ya visualizaron el inciso A de esta diapositiva y dicen, ¿en el hígado también se forman linfocitos B? Sí, pero en el hígado fetal, es decir, antes de nacer, ya están haciendo linfocitos B. Pero esos linfocitos B no hacen BCRs con todo lo que yo les expliqué, con toda esa generación de diversidad. Son como linfocitos B con mecanismos más arcaicos, pensados después de analizar estos mecanismos. Esos primeros linfocitos B que todos nosotros tenemos se van a llamar los tenemos que diferenciar de estos. Entonces, estos se van a llamar linfocitos B1. Incluso varios autores hablan de que estos de acá, estos foliculares, se van a llamar B2. Pero en mi curso vamos a llamarlos B1 a estos, B foliculares a estos, y a estos que se quedan en el vaso, B de zona marginal. Ahora, estos B1 y estos de zona marginal no voy a hablar más, porque son BCRs que son propios de ciertos tipos de antígenos. Pero lo que más nos interesa es entender los Bs que generan anticuerpos contra bacterias, virus, protozoarios, moléculas orgánicas e incluso moléculas inorgánicas. Ese gran repertorio de anticuerpos, ¿a quién se lo voy a atribuir? A los B foliculares. Entonces, la siguiente pregunta, que voy a ocupar 2 diapositivas y dejamos la clase hasta aquí, es entender un poco el reconocimiento del antígeno. Quizá ya no voy a hablar tanto de la activación, pero sí quiero que quede claro ese reconocimiento. Entonces, vamos a hablar de 3 tipos de Bs: los B foliculares, los de zona marginal y los B1. Y la primera pregunta es: ¿dónde están? Estos dos primeros, estos están en los órganos linfoides. Esto únicamente están en el vaso. Estos están en las mucosas y cavidad peritoneal. ¿Qué antígenos reconocen? Estos, que son la gran mayoría, lo que reconocen son cualquier tipo de antígeno, proteico, no proteico, como esté el antígeno, procesado o no procesado, en partes, en cachitos, como esté, ¿no? Estos, para que al final se conviertan en células productoras de anticuerpos o en linfocitos de memoria, de larga afinidad, de isotipo diferente, ahí ya están adivinando qué requieren. ¿Quién requieren que le ayuden? Linfocitos T cooperadores. Gran parte de la inmunología acaban de llegar a entender por qué tanto nos hemos detenido entendiendo el T, entendiendo el MHC, entendiendo la inmunidad innata, porque vean hasta dónde hemos llegado, a que en el ganglio va a haber un nuevo encuentro, un linfocito B que va a ver a su antígeno por primera vez y que va a requerir de un T que le ayude para que este B se active. Entonces vamos a hablar de un encuentro B con T. Esto es quizá lo más importante de la siguiente clase, pero voy a puntualizar qué pasa con estos.
Estos de acá incluso son linfocitos B, que los puedo catalogar, y muchos autores así lo catalogan, como linfocitos B naturales, como linfocitos B de la inmunidad innata, porque son bien sencillos. ¿Ves? Reconocen este tipo de antígenos, ahorita voy a hablar qué tipo de antígenos, se activan y rápidamente producen IgMs. Son linfocitos B que son los encargados de reproducir la respuesta de IgMs de forma rápida, de forma temprana. Tiene una desventaja: no generan memoria inmunológica. Los que generan memoria inmunológica son estos de acá, los B foliculares. Ahora, ¿qué antígenos reconocen? Estos de acá pueden reconocer antígenos de cualquier naturaleza: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, ¿no? Estos de acá solo reconocen polisacáridos y lípidos. ¿Y por qué ese tipo de antígenos? Porque lo que piden estos linfocitos son antígenos altamente repetidos. Vean, por eso les puse aquí las estructuras. Grandes cadenas de carbohidratos o grandes cadenas de acilos, para que estos rápidamente se activen y produzcan anticuerpos. ¿Dudas? ¿Preguntas? A partir de ahorita, lo que vamos a entender es el reconocimiento del antígeno de estos. Y antes de puntualizar cómo es el reconocimiento, voy a hacer un zoom de toda la diversidad que se genera después de esta activación del B. Entonces, vamos a hablar solo de los foliculares. Entonces, cuando un B folicular, que ya es un linfocito maduro, reconoce al antígeno, le ayuda el T, no olviden el T, este entra, como bien lo dijo McFarland Burnett, en expansión clonal, que no es más que una proliferación. Vean todas las consecuencias que puede ocurrir. Consecuencia más rápida y más sencilla: después de que pasó la cooperación de T y la proliferación, se convierte en una célula efectora que se llama célula plasmática. Una célula plasmática que produce IgMs. Y que ya los IgMs, pues es hablar de una célula productora de anticuerpos. Algo sencillo y fácil de entender. Pero puede ocurrir que todo este proceso lo que va a generar es que genere células plasmáticas, pero no productoras de IgM, sino productoras de cualquier otro isotipo de anticuerpo, ya sea IgG, IgA o IgE. ¿Por qué no mencioné la IgD? Porque la IgD es un BCR de membrana, ¿no? El proceso mediante el cual el linfocito B, en lugar de producir IgMs y produce otro anticuerpo, se llama cambio de isotipo. Y sigue esto más interesante: la activación con su antígeno y la cooperación con T también me puede llevar a que sean linfocitos B que permiten generar anticuerpos, pero anticuerpos un poco diferentes. Es decir, anticuerpos que reconocen lo mismo, pero lo van a reconocer con mayor afinidad. O se van a generar linfocitos B que generen memoria. ¿Y por qué generan memoria? Porque van a ser linfocitos B que se van a quedar, ya sea como linfocitos B de memoria o como células plasmáticas de larga vida. Entonces, yo sé que ahorita su pregunta, y con eso voy a terminar la clase, es: ¿todos los antígenos generan todo esto? Y lo voy a aterrizar con un ejemplo que me viene a la mente. No, todos ustedes ya han tenido esa experiencia. Se han preguntado: ¿por qué me tengo que vacunar tanto contra el toxoide tetánico? Pues seguro hay un linfocito B que reconoce el toxoide tetánico, pero seguro la respuesta, pues, de alguna forma, se generan IgMs, se generan IgGs, pero no se generan realmente gran cantidad de células B de memoria. Entonces, por eso requiero tanta veces hacer la inmunización. Y lo voy a poner con esta nueva epidemia. Agente etiológico de la enfermedad COVID, pues es el nuevo coronavirus, llamado SARS-CoV-2. Para muchos de ustedes han leído esta noticia, que en ciertos países
se vuelven a infectar las personas. ¿Por qué creen que se vuelvan a infectar? Hay solo dos opciones. Una, porque el virus es diferente, mutó, que sus mutaciones no son tantas. O dos, porque después de que se puso en contacto ese nuevo virus con los linfocitos B, no fue capaz de generar ¿qué? Linfocitos B de memoria. Exacto. Y el reto a nivel internacional es, vean, si el virus aparentemente no está siendo capaz de generar B de memoria, que tengan la característica de alta afinidad y el isotipo adecuado, lo que le estoy pidiendo a los investigadores es que generen una vacuna que haga algo mejor que el virus. Es decir, que yo con un antígeno del virus genere lo que le estoy proyectando. Genere rápidamente anticuerpos que hagan el isotipo adecuado, que tengan la afinidad adecuada y que tengan memoria, para que cuando se expongan ya con el virus real, estén protegidos. Por eso el reto es bien difícil. Y entonces la pregunta es, pues, ¿qué señales requiero para generar todo esto de acá? Es la siguiente clase, es hablar de la activación. Entonces, dudas, preguntas. Entonces, con esto damos por finalizada esta primera clase, que el objetivo, para que no se me pierdan cuando estén estudiando, es tener claro a qué me refiero con maduración, qué tipos que ocurren en cada proceso, qué pasa en pro-B, qué pasa en pre-B, ¿no? ¿Cuál es un linfocito B maduro? ¿Cuál es un inmaduro? ¿No? ¿Cómo se genera el BCR? Eso es lo que yo quiero que tengan claro. Y empezamos a entender el reconocimiento de antígeno. Entonces hablamos que unos reconocen antígeno y es suficiente para producir IgMs y otros requieren cooperación de T y hay toda una diversidad de Bs efectores que se pueden generar. ¿Dudas, comentarios, inquietudes? Sí. Si ya no hay preguntas, la clase se extendió por sus dudas, que bueno, me gustó más, mayor participación. Les hago la edición de este video y se la subo para los que se perdieron o se me quedaron dormidos. Y seguimos continuando de esa forma. Y pues, muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. A ustedes. Gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes.